Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Ofrecemos esta Eucaristía por el alma de María Lubi Correa de Sánchez, al cumplir 4 años de fallecida, intención de su esposo Sinforoso Sánchez e hijos, y por el alma de Arsenio Martínez, intención de Sara Buitrago. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con su Espíritu. Muy queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de los Reyes. Un día pasaba Eliseo por Sunem y una mujer rica lo invitó con insistencia a comer. Y siempre que pasaba por allí iba a comer a su casa. Ella dijo a su marido: me consta que ese hombre de Dios es un santo. Con frecuencia pasa por nuestra casa. Vamos a prepararle una habitación pequeña, cerrada, en el piso superior. Le ponemos allí una cama, una mesa, una silla y un candil, y así cuando venga a visitarnos se quedará aquí.
Un día llegó allí, entró en la habitación y se acostó. Dijo a su criado Giezi: ¿qué podemos hacer por ella? Y él contestó: no tiene hijos y su marido ya es viejo. Él le dijo: llama a la tsunamita. La llamó y ella se presentó ante él. Eliseo dijo: el año que viene, por estas mismas fechas, abrazarás a un hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije: tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminaré, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel nuestro Rey. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo fue despertado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre, y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos iniciando la 13ª semana del tiempo ordinario, así se llama este tiempo litúrgico, y durante este tiempo vamos a tener entonces la lectura en este año precisamente, la lectura del Evangelio de San Mateo. Recordemos rápidamente que los
tiempos litúrgicos son aquellos que determinan como aquel horizonte espiritual que debemos tener para guiar nuestra vida. Estamos en el tiempo ordinario, se llama así, que es el tiempo durante el año donde recordamos los eventos de Cristo a través de un evangelista. Este año tenemos a San Mateo. Por ejemplo, el tiempo de Pascua nos va marcando el ritmo de aquello que significa la resurrección de Cristo y su incidencia en la vida de la Iglesia. Ya tendremos después el tiempo del Adviento, la preparación para el tiempo de Navidad, que van como unidos y nos marcarán entonces el ritmo de nuestra consideración y reflexión espiritual para esos tiempos. Pues durante este tiempo nos pide la Iglesia que reflexionemos sobre el Evangelio de San Mateo y todos los domingos vamos viendo un pequeño episodio. Hoy tenemos el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, los versículos desde el 37 al 42, el que acabamos de escuchar, que tiene un contexto bastante especial. Los discípulos de Cristo, ¿quiénes son sus discípulos? ¿Quiénes son los que lo siguen? ¿Quiénes son aquellos que están con Él? Pues recordemos que alguna vez la familia de Cristo lo buscaba porque pues ese muchacho como que algo le pasó, se le corrió la teja, es decir, se volvió un poco loco y está predicando unas cosas raras por allá y le dijeron a Jesús: oye, tu madre y tus hermanos te buscan. Y entonces Él dijo: ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Ese es el requisito, o es el prototipo de criterio que Dios tiene para que podamos llamarnos discípulos. A ver si de pronto lo podemos asumir. Escuchar las palabras de Cristo y ponerlas por obra. Estos van a ser sus hermanos, sus hermanas, es decir, su nueva familia. A eso se refiere este pedacito de Evangelio. ¿Cómo conformar una nueva familia en Cristo Jesús? Entonces, cuando hay que conformar una nueva familia, pues hay que tener en cuenta que las palabras de Cristo tienen como fundamento algo que Él ha repetido aquí varias veces. Hay que perder la vida por Él. ¿Cómo es ese criterio? ¿Qué es lo que se atreve a decir Jesús si mientras el mundo nos enseña todo lo contrario, hay que ganar la vida, hay que tenerla y hay que esforzarse por acoger lo que más podamos, por disfrutar de todos nuestros logros, nuestros éxitos? Y aquí Jesús dice que el criterio principal de un discípulo es tomar su cruz y seguirlo. Es decir, un discípulo de Cristo debe estar dispuesto a ir hasta las últimas, tomar la cruz y lo que significa eso. Y entonces eso se vuelve una cosa tremendamente difícil de aceptar. Y por eso el Evangelio de San Mateo escribe estas cosas, porque precisamente en aquellos primeros momentos de la Iglesia, muchos de ellos, o los principales seguidores de Cristo en las primeras épocas, eran judíos, de raza judía, que se convierten a Cristo. Y recordemos que dice Jesús, y esto lo va a repetir el Evangelio de San Mateo de manera más dramática todavía: estarán el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la nuera contra la suegra, etcétera, etcétera, porque el mensaje de Cristo, de tomar la cruz, es un mensaje que va a revolucionar toda la vida de una comunidad, no solo de una comunidad, sino del mundo entero. Y entonces, ¿cómo se atreve este hombre y sus seguidores a regar ese mensaje por todos lados? Eso va a pervertir la juventud, eso va a pervertir las sociedades, y eso no lo podemos permitir. Y eso fue lo primero que hicieron los judíos cuando escucharon esos mensajes. Todo aquel que se haga cristiano en aquella época, todo judío que se pase a cristiano, será excomulgado de la sinagoga.
con lo que significa para un judío de aquellas épocas ser excomulgado. No sé si en estas épocas pase lo mismo, pero era totalmente retirado de la comunidad y considerado un maldito de Dios. Y perdía entonces todo acercamiento a la familia, incluso todos los beneficios económicos y herencias y todas estas cosas. Con ese contexto, Mateo, que también es un judío y escribe casi que especialmente para judíos, porque todas las palabras, las historias, los nombres que aparecen en San Mateo son de toda la cultura judía, pues aparecen estas palabras tremendas. Si tú prefieres a tu papá y a tu mamá, a tu hijo o a tu hija antes que a mí, no eres digno de mí. Palabras duras, pero es una forma de expresar a Jesucristo que lo que Él quiere hacer es una nueva familia. Y la familia de los que escuchan su palabra y la ponen por obra, y la palabra es: toma tu cruz y sígueme. El mensaje del Evangelio, precisamente, el centro del Evangelio tiene que ver precisamente con tomar la cruz. Claro que decirle a un judío eso en esa época, eso es lo que está tratando de decir aquí Mateo, es tomar, asumir la suerte de los esclavos. Los esclavos, cuando cometen algún crimen, alguna cosa, tienen que ser separados de la comunidad, sentenciados a muerte con la muerte más ignominiosa, que era la cruz, y eso se consideraba ser un maldito de Dios, porque así lo dice el profeta Jeremías: maldito el que cuelgue de un árbol. Pues como lo explica después San Pablo en sus cartas, Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Ese es el centro del Evangelio. Y ahí es donde está el problema, porque Jesucristo está predicando precisamente eso. La nueva familia es de los malditos, de los que se hacen esclavos, de los que asumen la peor suerte, de los que asumen una muerte ignominiosa cuando predican las bienaventuranzas de Dios, porque recordemos que el Evangelio de San Mateo, allá en la parte gruesa del mensaje, empieza con el sermón de la montaña desde el capítulo 5 y comienza con las bienaventuranzas. Unas bienaventuranzas que son contradictorias. Bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los perseguidos, porque ellos serán dignos de mí, tendrán un premio gordo en el cielo. Bienaventurados los que son limpios de corazón, y etcétera, etcétera. Las bienaventuranzas son el mensaje contradictorio. Mientras el mundo predica una cosa, disfruta, roba mientras puedas y hace el mal sin que nadie se dé cuenta, Jesús está predicando otra cosa totalmente diferente. Asume la suerte de los que son malditos en el mundo, de los que son excluidos, de los que son rechazados. Ese mensaje predicado de esa manera, pues causa mucho y mucho escozor. Para los judíos no había nada más bonito que tener buena salud, muchas riquezas e hijos. Y así se veía que la bendición de Dios estaba encima de uno. Si alguien era maldito, era lo peor de lo peor. No tener riqueza, no tener salud, no tener hijos, era una maldición, y lo cual se rechazaba de manera total por todo el mundo. Pues Jesucristo está predicando otra cosa. Y entonces por eso les dice: vamos a hacer una nueva familia. Pero si prefieres más a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, tu hermana, etcétera, más que a mí, no eres digno de mí. Esto tiene una explicación que se explica precisamente cuando, por ejemplo, una pareja va a conformar una familia. El hombre le propone a la mujer: hagamos familia, y ella acepta. El principio de una familia, de una pareja, cuando van a iniciar una familia, precisamente es que haya exclusividad del uno para con el otro. Pero si se mete un tercero, por ejemplo,
alguno asume la vida de pareja, la vida de familia, pero todavía sigue pensando en el papá y en la mamá y en los hermanos. ¿Cómo es una vida de pareja cuando todavía sigue influyendo la familia anterior? Pues llegará un momento en que alguno de los dos, dependiendo del caso, pues se canse y diga, pues si prefieres más a tu papá o a tu mamá o a tus hermanos más que a mí. Por eso, como dice el dicho por ahí, cuando una pareja ya hace su casita, hay que poner muchos metros de tierra con la familia anterior. Hay que romper con papá y mamá, sin descuidar, sin abandonar. No se refiere a eso, sino hay que fundar algo nuevo. Y es lo que está aquí diciendo Jesús. La familia que yo estoy fundando, mis hermanos, mis hermanas, mi madre, son aquellos que asumen este mensaje de tomar la cruz, de volverse un maldito a los ojos del mundo para asumir la bienaventuranza de Dios, aunque eso cueste, aunque eso le quite a uno la vida. A eso se está refiriendo Jesús. Pues esta nueva familia es radical, es exigente, y por eso entonces hay que poner todo ahí, toda la carne en el asador, como se dice hoy en día. Hay que poner todo para que esto funcione. Pero si siguen funcionando proyectos anteriores, como decía también Jesús, si alguien pone la mano en el arado pero sigue mirando para atrás, aquí hay una cosa nueva que hay que comenzar y se llama reino de Dios. Y el reino de Dios implica, como decía la segunda lectura ahora de San Pablo a los Romanos capítulo 6, es que cuando fuimos bautizados, y bautismo para los judíos significa ir hasta las últimas consecuencias. Para nosotros bautismo fue una ceremonia, lamentablemente, simplemente como el nombre de un rito muy especial, de un sacramento que es muy especial, pero sin ir hasta las últimas consecuencias. Recordemos rápidamente, habían dos discípulos, Juan y Santiago. Una vez la mamá de Juan y Santiago se arrodilló ante Jesús para pedirle: haz que estos hijos míos se sienten en tu reino, uno a la derecha y otro a la izquierda. La mamá pues obviamente va con todas las buenas intenciones, pero no sabía lo que decía. Y Jesús le dice a esos muchachos: ¿están dispuestos a asumir el bautismo que yo debo asumir? Es decir, ir hasta las últimas consecuencias en esto. Eso significa bautismo. Entonces, cuando Pablo está hablando de bautismo, se refiere a lo mismo. Cuando fuimos bautizados en Cristo, asumimos la muerte de Cristo, pero no para quedarnos muertos, para que así cuando Él fue resucitado por la gracia del Padre, también nosotros recibamos esa vida nueva. Es que la gracia de Dios no es simplemente un título, o una fe, o una creencia. Es que hay una vida nueva que Dios ha creado para que nos metamos ahí hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que decía entonces Pablo al respecto del bautismo, ir hasta las últimas consecuencias, es decir, asumir la muerte de Cristo para resucitar con Él. Que para nosotros, lamentablemente, en estos tiempos se volvió simplemente como en una frase, una doctrina, no más. Pero eso tiene implicaciones extremas, que es lo que dice aquí Jesús, y especialmente en condiciones adversas de persecución, como les pasaba en aquella época. Si usted se vuelve cristiano, lo pierde todo en el pueblo judío. O en estas circunstancias en las que estamos pasando, una pandemia, dificultades económicas, pérdida de trabajo y otras cosas, y muchos que están acusando ya problemas mentales y enfermedades, etcétera, etcétera. Y la pregunta eterna es: ¿dónde está Dios? Dios está ahí sufriendo, está padeciendo con nosotros. Si es que de verdad asumimos el reto de aprender a morir, porque el Evangelio es eso, es aprender a morir para aprender a vivir la vida nueva. Si no se rompe con la vida anterior, se sigue con esa, en vez de asumir la nueva que Dios nos propone, pues todavía estamos aún lejos del reino de los cielos. Por eso, queridos hermanos, nos dice Jesús: el que no pueda todavía con esto, por lo menos le doy una pequeña pista. Si usted le ayuda a un profeta, porque es profeta, y un profeta es un hombre de Dios, eso es lo que significa, un hombre enviado por Dios,
va a tener premio de profeta. La primera lectura nos expresa eso. Eliseo es un hombre que está llevando el mensaje de Dios por todos lados, y una mujer lo acoge en su casa, le arma una piecita con una cama y un candil, dice ahí, una velita pues. Y el profeta dice, ¿cómo le podremos pagar tanta generosidad a esta mujer? Pues ella es estéril, no ha tenido hijos, y ahí tiene la paga. El profeta, en nombre de Dios, le da esa profecía: vas a tener un hijo dentro de un año, o abrazarás un hijo. Si tú, viendo esas historias anteriores de un profeta que es bien acogido con una amabilidad, una generosidad, una caridad que le hace una mujer, pues tendrá un premio bonito. Si usted acoge a un justo porque es justo, porque sus buenas obras así se manifiestan, y lo ayudas así sea poquito, con un vasito con agua, eso tiene premio. Porque si tú ayudas a uno que es justo, es porque reconoces la justicia. ¿Cuánto más si reconoces a uno que es discípulo mío? Eso va a tener premio. Si todavía no comprendes lo que es ser mi discípulo, ojalá lo fueras, es lo que está diciendo Jesús. Ojalá aprendieras a aprender a morir. Perdón la redundancia de palabras ahí. Ojalá aprendieras a morir. Así serías discípulo mío. Pero si todavía no lo entiendes y ayudas a uno que sí ya lo asumió, me está recibiendo a mí y va a tener premio gordo también, si no lo has entendido del todo. Sería bonito que lo entendiéramos. Por eso, queridos hermanos, cuando el Evangelio nos pida sacrificio, ojalá tengamos la valentía de decir, aquí estoy, hasta las últimas consecuencias. Ese sería el ideal. Si no podemos todavía, mira a los que ya asumieron esa realidad, ayúdalos, así sea poquito, Dios tendrá en cuenta eso. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Proclamemos ahora juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso por Jesucristo, su Hijo el Señor, en la unidad del Espíritu Santo, y digamos juntos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia de Dios que lucha en la tierra contra el mal, para que Dios Todopoderoso perdone sus debilidades, disipe sus temores, robustezca su fe y haga que su testimonio se extienda por toda la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra ciudad, por nuestra patria, por nuestras autoridades y gobernantes, por nuestros hogares, por nuestras escuelas, por nuestros trabajos, por todos los sufrimientos que padecemos, para que Dios nos ayude y bendiga, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que buscan y no encuentran, por los que luchan o desesperan, por los que están abatidos o vacilan en su fe, por los que están tentados o se olvidan de Dios en la prosperidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuanto nos reunimos en esta celebración, por nuestros hermanos ausentes, por los que han pedido nuestras oraciones, para que Dios nos guarde en la fe y nos reúna al fin de los tiempos en el reino glorioso de su Hijo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Y digamos juntos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos.
Escucha, Dios Todopoderoso, las oraciones de tu pueblo y concede abundantemente lo que no merecen nuestras súplicas por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, este es nuestro sacrificio, nuestra gracia. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Jesucristo Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios.
Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. La víctima eucarística que hemos ofrecido y recibido en comunión nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron. Feliz noche.